Vamos a hablar acerca de que el creyente no tiene retroceso. ¿Cuántos creyentes habemos aquí, hermanos? Usted y yo, desde el momento en que le entregamos nuestra vida al Señor, ya no tenemos retroceso. Ya no debemos de estar viendo atrás, ya no debemos estar pensando volver de donde Dios nos sacó, no extrañar aquella vida, sino que ahora nuestra competencia es, hermano, las cosas del Señor. Lo que nos atañe es allí, vivir en el camino del Señor, mantenernos ahí. Y vamos a ver en esta tarde por qué razones nosotros no debemos de pensar en retroceder. ¿Por qué no ver atrás? ¿Por qué es que la palabra de Dios nos exhorta a mantener nuestra mirada en el blanco perfecto que es Cristo, sin estar pensando atrás? La palabra del Señor nos enseña que usted y yo hemos sido limpiados con la sangre de Cristo Jesús de todo pecado. Usted y yo estamos perdonados por el pecado que hayamos cometido cuando recibimos a Jesús. Nos limpió el Señor todos nuestros pecados y nos convirtió en una nueva criatura. ¿Qué quiere decir? Que el Señor hizo en nosotros un nuevo ser. Que el Señor hizo nacer en nosotros una nueva persona. Que el Señor hizo de nosotros una nueva criatura, la cual, hermano, es la que ha de llegar a la presencia de Dios. Y si usted y yo estamos pensando en retroceder, estamos dando a entender que lo que Dios ya hizo en nosotros, no lo queremos, no lo deseamos, no sirve y estamos, en pocas palabras, hermano, despreciando la obra que Dios ha hecho en nosotros. Y sabe, amado hermano, que también existe ejemplo de mucha gente que retrocedió, que vio atrás y lastimosamente a todos ellos les fue mal en su vida. Desde tiempos antiguos la Biblia describe de mucha gente, hermano, que conoció la misericordia de Dios, que vio la gloria de Dios, pero decidieron retroceder. Y al retroceder, hermano, sus vidas fueron trastornadas en maldad. Algunos de los casos, el caso más sonado es de la mujer de Lot, la cual había sido ya salvada de aquella consumación de un juicio en Sodoma y Gomorra. Y todos sabemos qué es lo que le pasó a la mujer de Lot. ¿Qué es lo que le pasó? Se convirtió en estatua de sal por haber visto atrás, porque amó en su corazón lo que se hacía en Sodoma y Gomorra y Dios no le agradó. El pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, también es un ejemplo que quiso volver atrás. Muchos dijeron: hagámonos capitanes y volvámonos a Egipto. ¿Cuál fue el castigo de esta gente? Dice la palabra de Dios que desde entonces Dios decretó que toda aquella generación fuese muerta en el desierto por causa de su desobediencia, por causa de su rebeldía, por causa de añorar lo que habían dejado atrás. Decidieron regresar y eso, hermano, no le gustó al Señor. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? También vemos, hermanos, en el Nuevo Testamento un ejemplo de un hombre que retrocedió habiendo visto la gloria de Dios, y ese es Judas. ¿Cuántos sabemos del caso de Judas? Judas vivió en el grupo íntimo del Señor, vio la gloria de Dios, hermanos, vio milagros y quizás fue hasta testigo y quizás hasta por medio de la misericordia de Dios hizo milagros por medio de él. Pero ¿sabe cuál fue el problema? Vio atrás. ¿Y cuál fue su fin? Fue también un fin desastroso, ¿verdad? Entonces, en todos estos ejemplos, y aunque hay más en la Biblia, hermano, nos damos cuenta entonces que el retroceder no nos conviene a nosotros. El ver el mundo, el volver atrás, no creamos, hermano, que el mundo la está pasando bien. No creamos que el mundo está disfrutando. Usted los puede ver con la cara aparentemente felices, hermano, pero están en cautividad de pecados. Y usted y yo hemos sido ya liberados de eso. ¿Cuánto nos alegramos por eso, hermano? Usted los puede ver en la calle, para arriba y para abajo, pero en su corazón hay amargura. En su corazón hay tristeza, en sus corazones hay vacío, hay desesperación y a veces, hermano, hasta añoran la muerte. Algunos de ellos desearan morirse. ¿Por qué razón? Por el vacío que hay en sus corazones. Pero en usted y yo hay una llenura de Dios. ¿Cuántos tenemos esa llenura de Dios, hermano? Entonces ya no necesitamos volver atrás. Ya no necesitamos, porque de allí hemos sido liberados. ¿Qué pasa con aquella persona que, habiendo conocido a Dios, decide rechazar voluntariamente lo que Dios ha hecho en su vida? Lastimosamente esta persona, hermano, no ha entendido que Dios ha hecho nueva su vida. Esta persona estaría desagradando a Dios.
Y estaría entrando en la lista de aquellos como la mujer de Lot, como el pueblo de Israel que pecó en el desierto, como aún el mismo Judas. ¿Por qué causa, hermano? Porque en su corazón decidieron regresar. Si entonces estos ejemplos nos enseñan, hermano, que el retroceso es peligroso, quiere decir que entonces los creyentes no tenemos retroceso. No nos conviene también. Amén, hermanos. No nos conviene. Jesús hizo una obra completa en nosotros. Jesús limpió nuestros pecados. Jesús nos hizo una nueva criatura. ¿Qué necesitamos del mundo? Ya nada. Hebreos, hermano, hablando acerca del cuidado que debemos de tener, porque hay algo que nos puede hacer retroceder, y es una sola cosa. ¿Sabe qué es? El pecado. ¿Qué hizo retroceder a Lot, a la mujer de Lot, perdón? El pecado. Le dolió en su corazón ver consumirse aquella ciudad donde ¿qué era lo que abundaba en esa ciudad de Sodoma y Gomorra? ¿Había cosas buenas allí? No, si solo una familia era buena, el Señor decidió mejor sacarla. Entonces, hermano, lastimosamente eso es lo que ha hecho que muchos retrocedan. Muchos rechacen lo que Dios ha hecho en su misericordia. Mire, hermanos, hemos recibido una salvación que es completamente por gracia, en la cual usted no hizo nada más que recibirla por la misericordia de Dios. Usted la tiene dentro de su corazón. No la desprecie. Si usted está pensando que el pecado vale más que esto, hermano, usted está rechazando la gracia de Dios y para ello no hay perdón. Dice la palabra de Dios en los evangelios que Dios perdona cualquier tipo de pecado contra el Padre, contra el Hijo, pero hay algo que no lo perdona: la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es la incredulidad. El hecho de no creer aquello que Dios ha hecho en nuestro corazón es una blasfemia. Y eso es un pecado imperdonable. Es un pecado que se le conoce como pecado de muerte también. Y lo dice el capítulo 10, versículo 26. ¿Lo puede leer conmigo, amada iglesia? Vea qué problema es el estar volviendo atrás. Dice el 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversario. Ese juicio del cual está hablando allí es para el incrédulo, es para aquel que nunca quiso arrepentirse. Pero también, si yo rechazo la gracia que me ha sido dada, hermano, puedo volver a estar en el estado de los que serán consumidos en el juicio si yo retrocedo. Entonces, hermano, nos queda que también el retroceder trae un castigo eterno. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermano? Entonces no estemos pensando, hermano, yo quizás ya no voy a la iglesia. Yo veo, hermano, que tras prueba, es que ya se va a dar cuenta que los creyentes tienen sufrimientos terrenales, pero hacia eso nos va a exhortar la palabra de Dios, que estos sufrimientos son pasajeros comparados con la gloria venidera, hermano. Que cada día que usted está sufriendo por causa del evangelio, que cada día, hermano, que usted está sufriendo, que las tentaciones lo han llegado a su vida, están queriendo llegar para que usted retroceda, hermano, pero si usted se aguanta, hay una recompensa también. Entonces, hermano, ¿por qué no debo de retroceder también? Porque adelante hay un galardón. ¿Cuántos que tenemos ese galardón ya dispuesto para nosotros? El Señor lo tiene para usted. ¿Para quiénes son los premios? Bueno, el apóstol Pablo, cuando se refiere a correr la vida cristiana, habla acerca, hermanos, de los atletas, de aquellos que corren y compiten en diferentes disciplinas deportivas, y dice que solamente es premiado aquel que corre, como dice, legítimamente. A él le dan el premio, ¿verdad? Pero para que le den el premio, ¿qué tiene que terminar? La carrera. ¿Qué tal si desiste esta persona de correr? No la premian. Así es la vida cristiana. Si usted está pensando, hermano, ya solo seguir estos días, o ya el otro año ya no, amado hermano, acuérdese que el galardón está al final de la carrera. ¿Estamos de acuerdo en esto? Pero para llegar allá, se van a pasar procesos. Se va a pasar por momentos difíciles, se va a pasar por pruebas, se va a pasar por tentaciones. Pero ¿qué tenemos que acordarnos? Que Dios ha hecho algo grande en nuestras vidas. Nos ha perdonado y nos ha salvado. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermano? Con eso creo que es motivo suficiente para ver hacia adelante. ¿Qué más dice el versículo 28? El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 personas muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare
al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. La pregunta es, si el quebrantamiento de la ley tenía castigo, ¿cuál era el castigo? Que muriera irremisiblemente, ¿verdad? Alguien que violaba la ley. Ahora, hermano, si alguien, hermano, que lo que la palabra de Dios está queriendo decir, si la ley que fue dada por Dios a Moisés era quebrantada por un hombre, tenía un castigo, ¿cuánto más castigo será si habiendo nosotros conocido la salvación de Dios, la sangre que quita los pecados, que aunque nosotros irrumpimos esa ley, merecíamos la muerte, pero Dios así nos perdonó? Y si aún así, hermano, decidiéramos retroceder, ¿verdad que también esto merecería castigo? Si al violar la ley ya tenía una condenación, tenía un castigo. Ahora, hermano, el que ignore el sacrificio de Jesús, el que lo haga a un lado. ¿Y por qué lo haría a un lado? Por causa del pecado. Ah, no, hermano, yo congregarme no, eso de estar en una iglesia, eso no es para mí. Decido pecar. ¿Sabe qué, hermano? Eso traerá mayor castigo que aún aquellos que conocen la ley y que la irrumpen. Entonces dice el versículo, ¿cuánto más? Quiere decir, si aquello era condenado, ¿cuánto más no va a ser condenado, hermano, que el sacrificio de Jesús, que la gracia de Dios que nos ha sido dada y la ignoremos y la hagamos a un lado, también puede ser castigada? ¿Estamos de acuerdo en esto, hermano? Entonces, valoremos que esto es lo mejor que nos ha sucedido, estar en el caminar cristiano. Amén, hermanos. No vale la pena volver atrás. Continúa el versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Estas palabras fueron las que dijo David cuando él pecó, ¿verdad? Y se había dado cuenta, hermanos, que no le quedaba otra cosa, que el mejor camino era quedar en las manos de Dios. Pero Dios dice que no puede pasar por justo al injusto. Amén, hermanos. Él sabe que si le fallamos, nosotros también, hermanos, podemos ser castigados. No creamos, hermanos, que porque ya tenemos la gracia de Dios, tenemos el deber y el derecho de pecar y Dios tiene la obligación de perdonarnos cuantas veces quiere. Peligroso, hermano, porque estaríamos dando a entender que todavía Dios no ha hecho la obra regeneradora en nosotros. Hay que tener cuidado, porque el pecado, hermano, puede hacernos retroceder. Y para los creyentes, ¿de qué estamos hablando? No hay retroceso, hermano. No hay retroceso. Ya no hay atrás. Solo hay el presente, que estamos en Cristo Jesús, y el futuro, que es la vida eterna que nos espera en Cristo Jesús. Ahora, versículo 32. Pero trae a la memoria, ¿por qué está hablando todo esto la carta? Que había que valorar, hermanos, que no vale la pena el volver atrás, no vale la pena ignorar el sacrificio de Cristo Jesús, no vale la pena en ningún momento, quizás, hermano, menospreciar eso, no vale la pena volver al pecado cuando ya sufrimos, ya pasamos pruebas, ya pasamos muchas dificultades, y si ya estamos cerca de nuestro galardón, ¿por qué retroceder? Entonces dice el versículo 32, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Se refiere a aquellos judíos que conocieron al Señor. Y a causa de haber recibido a Jesús y seguir el camino del Señor, ¿sabe qué hacían, hermanos, en aquel tiempo los romanos y los judíos religiosos? Los llevaban, hermanos, a lo que se conoce como el teatro, ¿verdad? Lo que también se conocía como el Coliseo romano, en donde, hermanos, llevaban a todos aquellos creyentes y los vituperaban, los ponían, hermanos, como presas de bestias. Algunos de ellos los llevaban allí y sacaban leones para que se los comiesen. Y si alguno sobrevivía, pero para la gente, ¿qué era ver eso, hermano? Era un espectáculo. ¿Y por qué causa llevaban a esos hombres allí? Porque habían decidido seguir a Jesús. Entonces les está diciendo la carta de Hebreos, acuérdense que sufrieron ya por esto y ahora están pensando regresar a lo mismo. Si hasta han sufrido ya por eso, no, hombre, no vale la pena. Y cuando alguno, hermano, de nosotros sufre por el Señor, sabe, amado hermano, que eso tiene recompensa. Quizás la gente no lo entiende.
Quizás sea difícil para usted y para mí pasar circunstancias difíciles en la vida. El quebrantamiento en el cristianismo no es fácil, hermano. Duele. Pasar procesos en los cuales Dios está formando algo nuevo en nuestra vida, pero nos está quitando aquello que no le agrada. Y cuando eso sucede, hermano, nos duele, porque el moldeo de Dios muchas veces, hermano, no es no es conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. Y eso, hermano, trae dolor, pero vale la pena. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que nosotros lleguemos a cumplir su propósito en esta tierra. Entonces dice el versículo 34, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esta gente, hermano, a la cual se está refiriendo Hebreos, eran esos judíos que habían recibido a Jesús, que fueron, hermanos, vituperados, que fueron tomados como presas de fieras para espectáculo de mucha gente impía. Quiere decir que la burla, mire, cuando usted va de la iglesia o viene hacia la iglesia, mucha gente se secretea y le da risa. Ese es un vituperio. Y mucha gente, por no sufrir eso, muchas veces desiste del evangelio. Decide seguir con el pecado. Mas sin embargo, hermano, vale la pena que otros se burlen por nosotros, porque si se están burlando de nosotros, ¿quién va a defendernos? Es el Señor. ¿Qué decía anteriormente? Mía es la venganza. Mucha gente de esta, hermano, no solamente fue tomada para hacer espectáculos, sino que hasta le quitaron sus bienes. ¿Por qué razón? Porque decidieron el camino del Señor. Les quitaron sus casas, vituperaron sus familias, algunos hasta perdieron sus familiares, hermanos. Pero ¿cuál era su fe en sus corazones? Que lo que tenían en la tierra no valía tanto como lo que tendrían en la vida eterna. O sea, valoraron más lo que Dios daría en su futuro que lo que tenían en el presente. Amado hermano, lo que suframos aquí no se compara con lo que hemos de tener en la gloria de nuestro Dios. No se compara. Vale la pena entonces luchar y no pensar en retroceder. Por eso dice el versículo 34, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Les decían, les vamos a quitar la casa si ustedes no niegan a Jesús. Ellos decían que nos quiten la casa porque en el Señor tenemos herencia. Jesús les dijo a sus discípulos que Él iba a preparar morada para que donde Él estuviese también estuviesen ellos. Esa promesa la llevaron en sus corazones. Y entonces cuando los amenazaban que les iban a quitar sus bienes, ellos con gozo decían, quédense con ellos, porque yo tengo algo mejor. Entonces, hermano, quiere decir que el galardón debe de ser un motivo por el cual usted y yo debemos de perseverar en el evangelio. Y el galardón, hermano, ¿qué es? Es el regalo prometido por Dios. ¿Y quién lo ha prometido? Dios. ¿Y quién se lo va a dar? Dios. Y la pregunta es, ¿Dios es mentiroso? No, ¿verdad? ¿Y lo que promete lo cumple? Sí lo cumple. Él entonces dice el versículo 35, como están sufriendo tanto y puede ser que por causa de eso decidan ustedes retroceder, les da una exhortación en el versículo 35 en donde dice, no perdáis pues el qué, vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Cuál confianza es la que no debemos de perder? De saber que Dios es por nosotros. De saber, hermanos, que lo terrenal es pasajero. Hermanos, lo que el mundo tiene pasa. Mucha gente ha tenido mucho dinero y el dinero no le ha servido de nada. Entonces, hermano, hay algo mejor, lo eterno, lo que Dios promete. Bueno, ¿y quién es el que prometió ese galardón? Lo prometió el Señor. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, nos exhorta, hermano, yo quiero que lo busque, por favor. En el capítulo 20 de Apocalipsis, dice así, capítulo 22, perdón, versículo 12. Oiga lo que dice la palabra del Señor, hermanos. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermanos? Que Cristo viene pronto. ¿Estamos de acuerdo? No perdamos eso. Acuérdense, estamos sufriendo aquí en la tierra, sí, pero Cristo viene pronto. Y trae un galardón para con nosotros. ¿Qué dice? ¿Lo tiene en iglesia? ¿Lo leen conmigo? Capítulo 22 de Apocalipsis dice así, versículo 12. He aquí, yo vengo pronto. ¿Y qué dice? Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea el qué. ¿Cuántos sabemos que Cristo viene pronto, hermano? Entonces no estemos pensando en retroceder.
¿Verdad que el que está diciendo que el que trae un galardón no es un apóstol? El que está diciendo que trae un galardón es el mismo Señor Jesucristo. Cuando venga, Él traerá el galardón. ¿Para quién? Para cada uno de aquellos que esperamos en Él. Y nos será traído, hermano, según hayamos obrado en el Señor. Amén, iglesia. Entonces, no estemos pensando en retroceder. ¿Por qué? Porque el galardón es grande. Porque el que prometió el galardón nunca ha mentido, nunca ha sido infiel, ha permanecido fiel. Infieles somos nosotros, pero Él permanece fiel. Entonces, por esa razón, hermano, usted y yo mantengamos nuestra confianza en el Señor. ¿Le está costando? ¿Siente usted que la gente lo está presionando a volver atrás? ¿Siente usted que los amigos quisieran volverlo a tener en el lugar donde lo han tenido siempre? ¿Para qué? Para que usted sea parte de ellos, para que usted sea, hermano, avergonzado. Pero acuérdese, Dios tiene un mejor lugar para usted y para mí. Mantengámonos allí. Que nos motive esta palabra, hermanos, a seguir adelante. Parece ser, hermano, como que dijeron algunos, ¿verdad? A los cuales el apóstol Pedro les exhortó diciendo que habían algunos que tenían por tardanza la venida del Señor. Cuando se habla de esto, muchos dicen que ustedes hablan de esto y eso ya no ha sucedido. Algunos dicen que ya sucedió, o algunos dicen que al Señor se le olvidó. Y dijo el apóstol Pedro, no es que el Señor se haya tardado o se le haya atrasado el reloj, es que Él está alcanzando todavía muchos que faltan para que vengan al arrepentimiento. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Por eso el Señor no viene. No crea que porque ya nos convertimos nosotros ya merece que el Señor venga. Es que bonito. Si